El título de nuestra historia de hoy es: a las 3 de la madrugada, mi esposo me sacó de la cama y me golpeó brutalmente hasta partirme el labio. Despierta, mujer inútil. Mientras tanto, mi suegra se quedó mirando y se reía. Logré llegar a la comisaría antes de desmayarme. Y esto fue lo que hice para vengarme. La historia de Elena es la prueba viviente de que el karma existe. La paciencia de una mujer tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, la respuesta puede ser mucho más devastadora de lo que cualquiera podría imaginar. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. El aire helado de las 3 de la madrugada nunca se había sentido tan cruel. La tranquilidad del lujoso dormitorio principal, que debería haber sido el lugar más seguro para Elena, se rompió de golpe con el estruendo de una puerta que se cerraba violentamente y el rugido de un hombre fuera de sí. Elena despertó sobresaltada, con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. Conocía demasiado bien ese sonido. Era Brad, su esposo, regresando después de una noche de alcohol, con un fuerte olor a licor en el aliento y un carácter que estallaba por cualquier cosa. Antes de que Elena pudiera reaccionar, antes siquiera de incorporarse o intentar alejarse, una mano brutal sujetó su muñeca con fuerza. Su cuerpo delgado fue arrancado de la enorme cama y terminó estrellándose contra el frío piso de madera con un golpe seco. Un dolor intenso recorrió su espalda hasta la cabeza, pero el miedo era mucho más fuerte. Brad se alzaba sobre ella. Su enorme sombra resultaba amenazante bajo la tenue luz de la lámpara de la mesa de noche. Tenía los ojos enrojecidos y llenos de furia. «Despierta, mujer inútil», gritó Brad con una voz ronca y aterradora. Aquellas eran las palabras que siempre utilizaba para humillarla. Elena intentó retroceder como pudo mientras las lágrimas ya corrían por su rostro. No lloraba solo por el dolor físico, sino por una desesperanza tan profunda que parecía haberse instalado para siempre en su interior. No era la primera vez que ocurría. Pero cada vez que sucedía, el terror parecía completamente nuevo y mucho peor que el anterior. Esta vez Brad no le dio ninguna oportunidad de escapar. Le propinó una fuerte patada en la pierna que la hizo caer nuevamente al suelo. En la puerta había otra persona observándolo todo. Era Bárbara, su suegra. La mujer que debería haber sido su apoyo. En cambio, contemplaba el sufrimiento de Elena como si estuviera disfrutando del espectáculo más divertido del mundo. En su rostro no había horror ni arrepentimiento. Solo una sonrisa burlona y llena de desprecio. Incluso dejó escapar una risa baja y seca que atravesó el corazón de Elena con más fuerza que cualquiera de los golpes. «Eso es exactamente lo que te mereces, Elena. Ya era hora de que mi hijo te enseñara una lección», dijo Bárbara con frialdad. Animado por el respaldo de su madre, Brad levantó la mano y le dio una bofetada brutal. El golpe hizo que la cabeza de Elena se girara violentamente hacia un lado. Al instante sintió el sabor metálico de la sangre inundándole la boca. Su labio se abrió y la sangre comenzó a gotear sobre el suelo, manchando de rojo oscuro la alfombra blanca. Elena empezó a sentirse cada vez más mareada. Su visión se volvía borrosa. Pero su instinto de supervivencia le gritaba que no podía rendirse. Recordó todo lo que había sacrificado. Recordó cómo había convertido su pequeño negocio de catering en una exitosa cadena de restaurantes de alta categoría. Gracias a ese esfuerzo había podido comprar y pagar por completo aquella enorme mansión en las afueras de Atlanta, que irónicamente ahora se había convertido en su propia cámara de tortura. Ni Brad ni Bárbara conocían la verdad. Ella siempre había mantenido ese secreto. Los dos creían que Elena no era más que una simple ama de casa. Pensaban que todos los lujos de los que disfrutaban provenían del trabajo corporativo de Brad, cuando en realidad ese empleo apenas sostenía una apariencia de éxito. Pensar en todos sus sacrificios ignorados le dio las últimas fuerzas que le quedaban. Con toda la energía que aún conservaba, apartó la pierna de Brad y comenzó a arrastrarse hasta el cajón de la mesa de noche. Logró tomar su teléfono móvil. Brad vio el movimiento y la sujetó bruscamente del cabello, arrastrándola nuevamente hasta el centro de la habitación. «¿Quieres llamar a la policía? Hazlo».
Nadie va a creerle a una mujer como tú. ¿Quién crees que eres, Elena? Se burló Brad, aunque en su voz ya podía percibirse un leve rastro de nerviosismo. Mientras luchaba por liberarse y soportaba el intenso dolor que le provocaban los tirones en el cuero cabelludo, Elena consiguió enviar un único mensaje de emergencia a Roberto, el abogado en quien más confiaba. Lo hizo prácticamente a ciegas, tocando la pantalla del teléfono con los dedos temblorosos. Después escondió el celular en el bolsillo de su pantalón de pijama, que estaba completamente rasgado. Al darse cuenta de que la situación empezaba a salirse de control, Bárbara dio un paso hacia adelante. Brad, basta. No vayas a matarla o seremos nosotros quienes terminemos enfrentando un enorme problema con la justicia. No lo dijo porque le preocupara a Elena. Lo dijo porque tenía miedo de las consecuencias legales. Cuando Bárbara empujó ligeramente el hombro de su hijo para detenerlo, sin querer creó la oportunidad que Elena necesitaba. Aprovechando ese breve instante de confusión, consiguió ponerse de pie. Apenas podía mantenerse estable. Sentía que todo daba vueltas. Pero corrió. No fue hacia la puerta principal. Se dirigió directamente a las puertas francesas que daban al jardín trasero. Brad y Bárbara comprendieron demasiado tarde que estaba escapando. «Atrápenla. No dejen que salga», gritó Bárbara desesperada. Elena corrió tan rápido como pudo. Ignoró el dolor de las heridas y la sangre que seguía cayendo. Logró atravesar la puerta de seguridad trasera que los jardineros casi siempre olvidaban cerrar y salió directamente hacia la oscura avenida residencial. Avanzaba tambaleándose. Tenía el rostro lleno de golpes, el pijama roto y la sangre seca cubriéndole los labios y las comisuras de los ojos. Parecía un fantasma perdido en mitad de la noche. Solo tenía un destino. La comisaría del condado, ubicada a unos 3 kilómetros del vecindario. Cada paso era una auténtica tortura. Pero siguió avanzando. La impulsaban la rabia y el deseo de terminar con aquel infierno de una vez por todas. Después de caminar durante casi media hora, cayéndose varias veces sobre el pavimento, finalmente vio el letrero azul iluminado de la comisaría. Aquella luz de neón le pareció un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Con el cuerpo completamente destrozado, logró entrar al edificio. Cruzó las puertas dobles utilizando las últimas fuerzas que le quedaban. El sargento que estaba de guardia detrás del mostrador quedó horrorizado al verla. Elena permanecía de pie junto a la entrada con el labio completamente hinchado y partido, sangrando visiblemente, con ambos ojos amoratados y el cuerpo temblando sin control. Su aspecto era desgarrador. «Señora, ¿qué le ocurrió? ¿Necesita atención médica?», preguntó el oficial con una profunda preocupación. Elena intentó hablar. Intentó explicar la brutal agresión que acababa de sufrir. Pero las palabras no salían. Solo pudo señalar con un dedo tembloroso su labio partido y los grandes moretones que comenzaban a cubrir sus brazos. El fuerte mareo que había sentido desde que salió de la casa alcanzó su punto máximo. Le zumbaban los oídos. Toda la habitación comenzó a girar. Solo logró susurrar 2 palabras. «Mi esposo». Antes de que sus piernas dejaran de sostenerla, Elena cayó inconsciente sobre el suelo de la comisaría. La conciencia abandonó por completo a Elena. Había perdido el conocimiento. Los oficiales que estaban de guardia reaccionaron de inmediato. Llamaron a una ambulancia, solicitaron un equipo médico de emergencia y avisaron al supervisor del turno. Mientras permanecía inconsciente, Elena fue trasladada al hospital de traumatología más cercano. Pero dentro del bolsillo de su pantalón de pijama rasgado, su teléfono comenzó a vibrar. El mensaje de emergencia que había enviado había sido recibido por Roberto, el abogado que conocía todos los secretos de su fortuna y de los planes que llevaba años preparando. El hombre que ahora se convertiría en la pieza clave para lograr una venganza absoluta. Mientras tanto, en la lujosa mansión, Brad y Bárbara sintieron un gran alivio al notar que Elena ya no daba señales de vida. Limpiaron cuidadosamente las pequeñas manchas de sangre que habían quedado en el piso del dormitorio, intentando borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Estaban convencidos de que Elena solo había lanzado amenazas vacías. Creían que jamás se atrevería a hacer nada contra ellos.
Lo que no imaginaban era que el drama que daban por terminado apenas era el primer acto de la destrucción total que estaba a punto de caer sobre sus vidas. La habitación de recuperación del hospital olía a desinfectante y silencio. Un contraste absoluto con el violento caos vivido durante la madrugada. Elena permanecía acostada en la cama, completamente débil. Su hermoso rostro ahora estaba cubierto por un vendaje sobre la sien y una pequeña tira adhesiva cerraba la herida de su labio partido. Apenas había recuperado el conocimiento. El dolor físico seguía siendo intenso, pero el sufrimiento emocional era todavía más profundo. Sentado tranquilamente junto a su cama había un hombre de mediana edad con una presencia serena y autoritaria. Era Roberto, el prestigioso abogado de Elena, quien había recibido su mensaje de emergencia en plena madrugada. Con voz tranquila pero firme, Roberto le explicó que había gestionado personalmente todos los trámites con el hospital para que recibiera la mejor atención médica desde el mismo instante en que la policía se comunicó con él. También había conseguido asegurar el informe médico forense y todas las fotografías de las lesiones como pruebas irrefutables para el proceso judicial. Su presencia era la prueba de que Elena ya no estaba sola. Y demostraba que el respaldo que tenía detrás era mucho más poderoso de lo que Brad y Bárbara podrían imaginar. Descanse tranquila, señora Elena. Ya tomé todas las precauciones necesarias. Todo ha quedado debidamente documentado y las pruebas físicas están completamente protegidas, dijo Roberto con una voz serena que transmitía confianza. Sin embargo, aquella calma duró muy poco. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Brad y Bárbara entraron apresuradamente con expresiones falsas de preocupación, intentando interpretar el papel del esposo angustiado y la suegra desesperada. No habían ido para disculparse. Habían ido para controlar los daños y, sobre todo, para intimidar a Elena y obligarla a retirar la denuncia. Elena, cariño, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí?, exclamó Brad mientras intentaba tomarle la mano con una expresión sorprendentemente convincente, como si él fuera la verdadera víctima de un terrible malentendido. Bárbara avanzó enseguida detrás de él. Sus ojos recorrieron rápidamente toda la habitación buscando la manera de recuperar el control de la situación. ¿De verdad eres un problema? ¿Por qué tuviste que escapar y montar semejante escándalo? Quiero que retires esa denuncia ahora mismo. Esto es un asunto privado de la familia, Elena. A pesar de su enorme debilidad, Elena reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Miró fijamente a Brad y a Bárbara. Su mirada era fría, vacía y completamente libre de miedo. El dolor había forjado dentro de ella una valentía helada. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Roberto se puso de pie y se colocó entre Elena y aquel manipulador dúo formado por madre e hijo. Les pido que se alejen inmediatamente, señor Brad y señora Bárbara. Su voz sonó baja, pero cargada de una firme advertencia. Tienen estrictamente prohibido acercarse a la señora Elena. Ya hemos presentado la denuncia por violencia doméstica y contamos con todas las evaluaciones médicas forenses. A partir de este momento, cualquier comunicación con mi clienta deberá realizarse exclusivamente a través de mí. El rostro de Bárbara se tiñó de rojo por la ira. Jamás imaginó que tendría que enfrentarse a un abogado de semejante nivel. Siempre había creído que Elena era una mujer ingenua, sin recursos ni contactos. ¿Y quién se cree que es usted? ¿Qué clase de abogado oportunista se atreve a meterse en los asuntos privados de nuestra familia? Espetó con el mismo desprecio que siempre utilizaba para humillar a Elena. Roberto respondió únicamente con una leve sonrisa. Una sonrisa calculada que escondía un peligro mucho mayor de lo que aparentaba. Mi nombre es Roberto Harrison y estoy muy lejos de ser un abogado oportunista. Soy el representante legal que posee el poder absoluto sobre todos los bienes de los que ustedes han disfrutado durante años sin siquiera saberlo, señora Bárbara. Y, lo más importante, soy la persona que se asegurará de que su hijo reciba la máxima condena que permite la ley. Al escuchar la palabra bienes, Brad y Bárbara intercambiaron una mirada nerviosa. Pero enseguida disimularon con una risa burlona. Eso es un completo disparate. Elena no posee absolutamente nada. Esta casa, los autos, las cuentas bancarias, todo fue comprado con el dinero que gané trabajando. Mamá,
Ni escuches a este farsante. Elena, retira esa denuncia ahora mismo o te vas a arrepentir. Brad volvió a intentar imponer su autoridad mediante amenazas. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la puerta volvió a abrirse. Otra persona entró en la habitación. Era Marcos, el mejor amigo de Elena y también su socio de mayor confianza. A diferencia del elegante y sereno Roberto, Marcos irradiaba una mezcla de lealtad absoluta y una furia difícil de contener. Llevaba un enorme ramo de flores y una bolsa con ropa limpia para Elena. Caminó directamente hacia ella, ignorando por completo la presencia de Brad y Bárbara. Elena, ¿estás bien? Ya preparé un lugar completamente seguro para ti. No te preocupes por nada. Cuando Brad intentó rodear a Roberto para sujetar a Elena del hombro y sacarla de la cama, Marcos reaccionó de inmediato. Giró sobre sus pasos con una expresión llena de una ira feroz. Le señaló el pecho con el dedo mientras lo miraba fijamente. Ni se te ocurra volver a tocarla, porque vas a lamentar el día en que naciste. Si vuelves a ponerle un solo dedo encima, te juro que no solo perderás tu libertad. Todo aquello que crees que te pertenece desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. No tienes la menor idea de a quién atacaste anoche, Brad. Pero muy pronto lo descubrirás. La amenaza de Marcos, pronunciada con la intensidad de un hermano dispuesto a proteger a quien ama, impactó mucho más que todas las advertencias legales de Roberto. Brad y Bárbara quedaron completamente inmóviles. Por primera vez en mucho tiempo sintieron verdadero miedo. Jamás habían visto a Elena rodeada de personas tan decididas, influyentes y dispuestas a defenderla a cualquier precio. Y, sobre todo, no tenían idea de que ella contaba con un amigo que aparentaba ser tan poderoso y adinerado. Roberto aprovechó inmediatamente ese momento. Sacó un documento y se lo entregó a Brad. Esta es una notificación legal oficial. A partir de este momento tienen prohibido establecer cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la señora Elena. Si incumplen esta orden, solicitaremos cargos penales inmediatos, incluyendo una orden de arresto y prisión preventiva. Ahora les pido que abandonen esta habitación de inmediato. Vamos a trasladar a mi clienta a un lugar completamente seguro. Aunque por dentro estaban llenos de rabia y dudas, Brad y Bárbara comprendieron que ya no tenían el control. La situación se había vuelto completamente desfavorable para ellos. No les quedó otra opción que retirarse, lanzándole a Elena una última mirada cargada de odio. Mientras cerraba la puerta, Bárbara lanzó una última amenaza. Esto todavía no termina. Elena. No creas ni por un segundo que vas a vencernos. Cuando finalmente se marcharon, Elena soltó un largo suspiro de alivio. Su cuerpo seguía temblando. Marcos le sostuvo la mano con firmeza. Roberto ya puso todo en marcha. Elena, te trasladaremos a un exclusivo apartamento en el centro de la ciudad. Todo tu imperio gastronómico y todas tus empresas ya fueron reorganizadas para que ellos no puedan seguir ninguna pista. Ahora lo único importante es que te recuperes y prepares el plan que llevas tanto tiempo esperando. Después de decir eso, Roberto abrió su maletín y sacó un grueso sobre de color marrón. Aquí tengo los documentos más importantes. Además del informe médico forense y de las grabaciones de las cámaras de seguridad que lograste subir a la nube anoche, también tenemos las escrituras de todas las propiedades. Esa lujosa mansión en las afueras de la ciudad que ellos llaman orgullosamente la herencia familiar, junto con el automóvil deportivo que Brad conduce todos los días, están registrados legalmente a nombre de la sociedad que constituimos hace años. Todo eso te pertenece exclusivamente a ti. Ellos nunca fueron propietarios. Solo eran usuarios autorizados sin ningún derecho legal. Esta será nuestra principal arma. Elena escuchaba cada palabra con absoluta atención. El dolor que sentía en su labio partido comenzaba a ser reemplazado por un intenso deseo de justicia. La crueldad sufrida aquella madrugada la había despertado para siempre. Ya no era una víctima indefensa. Ahora era una estratega dispuesta a liderar una guerra de represalias. Tenían que pagar por cada golpe, por cada insulto, y por cada risa burlona que Bárbara había soltado a costa de su sufrimiento. Quiero que lo pierdan absolutamente todo, Roberto, dijo Elena con la voz ronca,
pero firme como una roca. Quiero que sepan lo que se siente ser completamente inútiles y ser descartados, exactamente como ellos me trataron a mí. Roberto y Marcos intercambiaron una mirada de complicidad antes de asentir. Después de tantos años trabajando junto a Elena, ambos sabían que cuando ella tomaba una decisión definitiva, no existía nada capaz de detenerla. La verdadera guerra acababa de comenzar. Y esta vez Elena ya no era la mujer indefensa que había sido golpeada a las 3 de la madrugada. Ahora era una mujer poderosa, preparada para contraatacar con inteligencia, respaldo legal y el enorme imperio financiero que había mantenido oculto durante años. Aquella misma noche comenzaron a organizar su traslado, llevando consigo toda la documentación importante y la computadora portátil que contenía la red financiera de todas sus empresas. La operación para quitarles el suelo bajo los pies a Brad y a Bárbara había comenzado oficialmente. La advertencia de Marcos, no vuelvas a tocarla o lo lamentarás, no había sido una amenaza vacía. Era la promesa de una destrucción absoluta para aquella arrogante madre y su hijo. Un exclusivo penthouse ubicado en uno de los barrios más lujosos del centro de la ciudad se convirtió en la nueva fortaleza de Elena. Era un lugar tranquilo, con máxima seguridad y completamente fuera del alcance de Brad y Bárbara. En la elegante sala de estar, decorada con un refinado estilo monocromático, Elena sostuvo una reunión estratégica junto a las dos personas que dirigirían la caída de sus enemigos. Roberto, el brillante cerebro jurídico. Y Marcos, su mejor amigo y director de operaciones de todas sus empresas. Aquella noche Elena ya no era una víctima frágil. Era una estratega fría y calculadora, preparada para dirigir cada movimiento de su contraataque. La reunión comenzó con una auditoría completa de todos sus bienes. Durante años, Elena había construido en secreto una enorme red de servicios de catering y una prestigiosa cadena de restaurantes especializados en cocina de productos frescos, todo bajo una sociedad empresarial llamada Grupo Elena Crown. Ahora había llegado el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Brad y Bárbara siempre habían creído que el lujoso estilo de vida que llevaban en las afueras de la ciudad era posible gracias al empleo corporativo de Brad. Pero ese trabajo no era más que un puesto administrativo de nivel medio con un sueldo bastante común. En realidad, ambos habían vivido durante años dentro de una gran ilusión financiada exclusivamente por el esfuerzo de Elena. Roberto expuso el plan legal con absoluta precisión. El primer paso será asegurarnos de que todas las propiedades y los activos líquidos que ellos utilizan queden completamente protegidos frente a cualquier intento de reclamarlos durante el divorcio. Aunque todo pertenece legalmente a tu estructura empresarial, Brad podría intentar solicitar una distribución de bienes matrimoniales ante el tribunal. Elena asintió con determinación. No quiero que se lleven absolutamente nada. Roberto, esa casa, esos autos de lujo e incluso las cuentas corrientes de las que tanto presumen en el club privado fueron financiados con los ingresos del grupo Elena Crown. Marcos añadió los detalles operativos. Todas las ganancias de los restaurantes y de los contratos corporativos de catering ya fueron transferidas a cuentas empresariales completamente separadas, sin ninguna relación con la cuenta bancaria compartida del matrimonio. Además, durante la semana anterior al ataque trasladé la participación mayoritaria a un nuevo fideicomiso. Desde el punto de vista financiero, ellos ya están caminando sobre hielo a punto de romperse. La estrategia quedó dividida en 3 fases perfectamente definidas. Primera fase, estabilización de activos y congelamiento de cuentas. Segunda fase, recuperación legal de todos los bienes. Tercera fase, destrucción total de su reputación. La primera etapa tenía un objetivo muy claro. La enorme mansión de las afueras que siempre había sido el mayor orgullo social de Bárbara. Roberto explicó que aquella propiedad jamás había estado registrada a nombre de Brad. La escritura pertenecía a la empresa y Elena figuraba como la única administradora. Mañana por la mañana iniciaremos una auditoría corporativa sin previo aviso. Todos los beneficios empresariales que disfruta Brad, incluidas sus tarjetas de gastos, el subsidio para el vehículo y el acceso a las cuentas utilizadas para mantener la casa, de las que Bárbara saca dinero constantemente para sus compras, serán congelados de inmediato. Vamos a asfixiarlos económicamente sin que siquiera entiendan qué está ocurriendo. Perfecto,
respondió Elena mientras sostenía una taza de té caliente, aunque su mirada seguía siendo tan fría como el hielo. Quiero que primero sientan las pequeñas molestias del día a día. Que entren en pánico cuando les rechacen la tarjeta de crédito en la boutique favorita de Bárbara o cuando el automóvil de lujo que conduce Brad sea marcado para su recuperación. Marco sonrió con satisfacción. Todo eso ya está preparado. Daré instrucciones al departamento de contabilidad para enviar una notificación oficial cancelando el contrato del vehículo de Brad por conducta inapropiada fuera del ámbito laboral. Será una forma elegante de justificar la medida por el caso de violencia doméstica, utilizando el propio lenguaje burocrático de la empresa. La segunda fase era el verdadero corazón de la venganza. Una vez presentada oficialmente la demanda de divorcio ante el Tribunal del Condado, Roberto solicitaría de inmediato todas las órdenes judiciales necesarias para recuperar los bienes. Comenzaremos retirándoles los vehículos de lujo, señora Elena. Será la primera gran humillación pública para Brad. Imagine el automóvil deportivo del que tanto presume siendo cargado por una grúa de recuperación delante de todo el vecindario. Roberto ocultó una leve sonrisa detrás de su habitual profesionalismo. Después llegará el golpe principal, una orden urgente para desalojar la propiedad. Elena imaginó el rostro de Brad completamente paralizado por la sorpresa. También imaginó cómo la sonrisa arrogante de Bárbara se transformaría en gritos desesperados. Asegúrate de que mi cuñada, Chloe, también quede involucrada. Ella siempre alimentó la violencia de Brad, alentó constantemente a Bárbara y además ha vivido durante años del dinero que yo gané. Por supuesto, respondió Roberto. Como Chloe reside en la propiedad sin contrato de alquiler ni pago alguno, legalmente será considerada una ocupante sin autorización. Cuando hagamos valer los derechos de propiedad de tu empresa, ejecutaremos el desalojo a plena luz del día, entre semana, justo cuando todos los vecinos estén observando y el orgullo social de esa familia alcance su punto máximo. La tercera fase era la más personal para Elena. Quería destruir a Brad tanto profesional como socialmente. Del mismo modo que él había intentado destruir su autoestima durante tantos años. Marcos tomó la palabra. Las imágenes de las cámaras de seguridad del dormitorio principal que lograste subir a la nube serán nuestra arma definitiva. Mi equipo digital procesará el vídeo para que tanto la imagen como el sonido sean completamente irrefutables. No lo publicaremos inmediatamente. Podemos reservarlo como nuestra carta más poderosa durante las primeras audiencias. Si Brad intenta pelear el divorcio o difamarte públicamente, entregaremos ese material a los principales medios de comunicación y a las redes sociales más importantes. Elena negó lentamente con la cabeza. No, Marcos. No quiero esperar a las audiencias. Ese vídeo debe hacerse público en el momento exacto. Cuando ya les hayan quitado todos los bienes y estén completamente humillados. Quiero que toda la ciudad vea quiénes son realmente Brad y Bárbara cuando nadie los observa. Quiero que Brad pierda su trabajo, que sea rechazado por todos y que no tenga ningún lugar donde esconderse. Roberto quedó ligeramente sorprendido por la determinación de Elena. Pero comprendía perfectamente que aquella era la justicia que merecía. Muy bien. Elegiremos cuidadosamente el momento para publicar las imágenes. Pero debemos construir bien la historia. Debemos mostrarte como una superviviente que no tuvo otra opción que defenderse y que decidió hablar para evitar que otra mujer se convierta en la próxima víctima de Brad. La reunión estratégica continuó hasta altas horas de la noche. Planificaron absolutamente todos los detalles. Desde que agentes judiciales ejecutarían la orden de desalojo hasta la forma de impedir que Bárbara intentara llevarse los muebles de diseñador. Incluso revisaron palabra por palabra la demanda de divorcio. Cuando comenzó a amanecer sobre los edificios de la ciudad, Elena sintió que una enorme carga desaparecía de sus hombros. Había dejado atrás el sufrimiento silencioso. Ahora tenía un plan organizado y devastador. Se acercó a los enormes ventanales que iban del suelo al techo y contempló cómo despertaba la ciudad. Sabía que, al otro lado, Brad y Bárbara también estaban comenzando un nuevo día. Completamente ajenos a que los hilos que sostenían su lujosa vida estaban siendo cortados uno por la misma mujer a la que siempre habían llamado inútil. El plan de venganza había quedado completamente terminado.
Todos los documentos estaban firmados y sellados. Elena acababa de asegurar oficialmente todo su imperio. A partir de ese día, cada segundo que Brad y Bárbara siguieran disfrutando de su riqueza sería tiempo prestado. Y el precio que pagarían por esa deuda sería devastador. No solo perderían su dinero, también perderían el prestigio social que tanto valoraban. Y para personas como ellos, eso sería mucho más doloroso que quedarse sin un solo centavo. Aquella mañana, dentro de la mansión de las afueras que en realidad pertenecía a Elena, todo parecía completamente normal. Brad y Bárbara estaban sentados en la enorme isla de la cocina, disfrutando de un café expreso de alta calidad mientras desayunaban un menú gourmet preparado por la empleada doméstica. Estaban convencidos de que el drama había terminado. Pensaban que Elena se había refugiado en el pequeño apartamento de alguna amiga o en la modesta casa de sus padres. Y daban por hecho que, tarde o temprano, volvería suplicando perdón. Ya verás, mamá. Muy pronto estará llorando frente a la puerta de la casa. No puede vivir sin el estilo de vida que nosotros le damos. Brad hablaba con total arrogancia mientras untaba una mermelada artesanal sobre una tostada. Bárbara soltó una seca carcajada. Claro que no puede. Una mujer inútil como ella, ¿quién más la querría? Que sienta lo duro que es el mundo real. Tal vez así aprenda a pensarlo 2 veces antes de volver a montar un espectáculo como el de ayer. Además, ese abogado tan presumido que la acompaña seguramente no sea más que un defensor público cualquiera. No había absolutamente nada de qué preocuparse. Al menos eso era lo que creían. Sin embargo, aquella tranquila mañana cambió por completo en cuestión de segundos. El teléfono móvil de Brad comenzó a vibrar sobre la elegante encimera de mármol. En la pantalla aparecía un número desconocido perteneciente a una oficina gubernamental del condado. Molesto, respondió la llamada. Al otro lado de la línea, un detective de la oficina del sheriff le ordenó presentarse de inmediato en la comisaría para prestar declaración oficial en una investigación por un grave caso de violencia doméstica. El rostro de Brad perdió todo el color. El cuchillo de plata con el que untaba mantequilla cayó sobre el plato con un fuerte ruido. ¿La policía? ¿Un cargo por violencia doméstica? Pero, pensé que Elena solo estaba fanfarroneando. Al escuchar aquello, Bárbara entró en pánico. ¿Qué? ¿La policía? Diles ahora mismo que todo es un malentendido. Diles que Elena fue quien empezó la pelea. Brad, ve inmediatamente y resuelve esto antes de que los vecinos se enteren. La ansiedad de Bárbara aumentó de golpe. Su mayor miedo no era perder dinero. Era perder el prestigio de la familia entre la élite del vecindario. Para ella, el dinero siempre podía recuperarse. Pero el estatus social era sagrado. Brad intentó llamar al teléfono de Elena. La llamada fue directamente al buzón de voz. Su número había sido desactivado. Luego intentó comunicarse con el despacho de abogados de Roberto. Todas sus llamadas fueron desviadas a un contestador automático. Poco a poco, el miedo comenzó a reemplazar la arrogancia con la que habían despertado. Mientras Brad discutía con su madre sobre qué mentira contarles a los detectives, sonó el timbre de la casa. En la puerta había un mensajero profesional sosteniendo un grueso sobre legal con el logotipo de uno de los despachos de litigios más prestigiosos de Atlanta. El mensajero exigió que tanto Brad como Bárbara firmaran personalmente la recepción antes de entregar los documentos. Dentro del sobre había 2 notificaciones que destruyeron la poca tranquilidad que aún les quedaba. La primera era una notificación oficial del despacho de Roberto Harrison. En ella se informaba que Elena había presentado formalmente una demanda de divorcio contencioso, además de solicitar medidas urgentes de protección y compensación económica. Como prueba principal se adjuntaban fotografías forenses en alta resolución mostrando todas las lesiones sufridas por Elena. La demanda solicitaba la extinción total de los derechos matrimoniales de Brad y una importante indemnización por las agresiones sufridas. La segunda notificación era todavía más aterradora. Se trataba de una orden oficial de suspensión inmediata de todos los beneficios financieros. Redactada con un lenguaje jurídico frío e inflexible, informaba que todas las ventajas económicas utilizadas por Brad, incluidas las tarjetas corporativas,
las cuentas de gastos y el acceso al principal fideicomiso operativo, quedarían congeladas en un plazo máximo de 24 horas. El motivo citado era una investigación corporativa interna por presunta apropiación indebida de fondos y conducta delictiva fuera del ámbito laboral. Bárbara leyó el documento por encima del hombro de su hijo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Congeladas? ¿Qué significa esto? ¿Mis tarjetas para las compras? ¿El dinero para mantener la casa? Brad, todo esto tiene que ser obra de ese abogado de cuarta. No dejes que te intimide. No tiene ninguna autoridad. Gritó mientras rompía su copia de la notificación con las manos temblorosas. Pero Brad no estaba tan cegado como su madre. Reconoció inmediatamente el membrete del despacho de Roberto. Aquel bufete era conocido por ser uno de los más caros y agresivos del estado. Su participación demostraba que Elena hablaba completamente en serio. Y lo más inquietante era otra pregunta. ¿De dónde había sacado Elena el dinero para contratar abogados de ese nivel? Para convencerse de que todo era un simple farol, Brad sacó su tarjeta corporativa de categoría platino. Intentó solicitar un automóvil de lujo mediante una aplicación para ir a la comisaría. En la pantalla apareció un mensaje en rojo. Pago rechazado. Cuenta suspendida. Corrió hasta un cajero automático cercano para retirar efectivo. Recibió exactamente la misma respuesta. Operación denegada. Comuníquese con su entidad financiera. Brad sintió que el mundo comenzaba a girar. La carta hablaba de un plazo de 24 horas. Sin embargo, el bloqueo ya había sido ejecutado. Un escalofrío recorrió toda su espalda. Miró a Bárbara. Ella tenía exactamente la misma expresión de terror. Mamá, las tarjetas ya no funcionan. Las cuentas están bloqueadas. No podemos sacar ni un solo dólar. Su voz se quebró. Desesperada, Bárbara sacó su tarjeta de débito personal. Era la que utilizaba para guardar parte del dinero mensual que consideraba suyo. Abrió la aplicación del banco en el teléfono. En la pantalla apareció exactamente la misma advertencia. Cuenta congelada por revisión legal. No solo habían bloqueado las cuentas principales de Brad. La tarjeta de Bárbara estaba vinculada como cuenta secundaria al fideicomiso corporativo que, sin que ella lo supiera, era financiado íntegramente con los ingresos de las empresas de Elena. Al congelarse la cuenta principal, todas las tarjetas asociadas dejaron de funcionar automáticamente. El caos aumentó todavía más cuando Chloe, la consentida hermana menor de Brad, que vivía en el ala de invitados de la mansión, entró furiosa en la cocina. «Mamá. Brad. ¿Por qué me cortaron el servicio del celular?» Además, la aplicación para pedir transporte rechazó la tarjeta cuando intenté comprar mi café de todas las mañanas. Arreglen esto ahora mismo. Por primera vez en sus vidas, la falta de dinero se convirtió en una realidad asfixiante. No podían pedir un automóvil. No podían cargar combustible. Ni siquiera podían pagar automáticamente los servicios de la casa que vencerían esa misma tarde. Brad, ve inmediatamente a esa comisaría. Encuentra a Elena y haz que retire todas esas demandas. No permitas que esto llegue a los amigos de Chloe ni al club privado. Bárbara ya temblaba de auténtico miedo. Después de revisar todos los cajones de la casa, Brad terminó pidiéndole prestado un poco de dinero a la empleada doméstica. Le prometió devolverle 10 veces más esa misma noche. Con ese dinero logró conducir hasta la comisaría en su automóvil deportivo de lujo. Sin imaginar que muy pronto también perdería ese vehículo. En la comisaría, Brad intentó convencer a los detectives de que todo había sido una simple discusión matrimonial que se salió de control. Pero enseguida le mostraron el informe médico forense del hospital. También le enseñaron la declaración del oficial que acudió al lugar y el testimonio del sargento que recibió a Elena cuando se desplomó en la entrada de la comisaría. El detective principal le informó con absoluta frialdad que el caso seguiría adelante y sería remitido a la fiscalía. Además, le aconsejó prepararse para una acusación formal en muy poco tiempo. Cuando Brad regresó a casa esa misma tarde, agotado, sin respuestas y con la amenaza de un juicio penal sobre sus hombros, encontró a Bárbara y a Chloe completamente histéricas.
Habían pasado todo el día sin internet, sin tarjetas bancarias y sin ninguna esperanza de solucionar la situación. Ninguno de los tres comprendía todavía que cada lujo del que habían disfrutado durante años, cada comodidad que consideraban un derecho, había sido pagada por la misma mujer a la que siempre llamaron inútil. Y ahora esa misma mujer, utilizando la precisión quirúrgica de su abogado, les había quitado todo el respaldo económico, dejándolos atrapados en una tormenta legal y financiera. Aquella noche se fueron a dormir consumidos por la ansiedad, sin sospechar que el día siguiente sería todavía peor. 2 días después de recibir las notificaciones legales y de que todas sus cuentas quedaran congeladas, Brad y Bárbara vivían bajo una tensión constante y asfixiante. Sin acceso a efectivo ni tarjetas de crédito, sobrevivían utilizando las pocas monedas y billetes que aún encontraban por la casa. Incluso tuvieron que volver a pedir dinero prestado a Chloe y a la empleada doméstica. El pánico financiero convirtió el ambiente de la mansión en un lugar tóxico y explosivo. Todo esto es culpa tuya, Brad. ¿Por qué todavía no encontraste a esa mujer inútil para obligarla a retirar esas absurdas demandas? Bárbara gritaba desde el comedor, frustrada porque había tenido que cancelar su tradicional almuerzo semanal en el club privado. La he buscado por todas partes, mamá. Su teléfono está desconectado y ese abogado suyo es como un muro. Nadie puede comunicarse con él. Seguro la tiene escondida en algún edificio de alta seguridad en el centro de la ciudad. Brad respondió con la misma desesperación. Aquel día incluso había tenido que viajar en un autobús económico porque ya no podía permitirse llenar el tanque de gasolina premium de su automóvil. En medio de aquella discusión, volvió a sonar su teléfono. No era el Departamento de Recursos Humanos. Era la División de Seguridad Corporativa de la empresa donde trabajaba. La voz al otro lado sonó completamente fría. Señor Brad, debe presentarse inmediatamente en el estacionamiento corporativo. Hemos recibido una orden urgente para recuperar el vehículo de la empresa que tiene asignado. Debe entregar las llaves y toda la documentación correspondiente en el plazo de 1 hora. Brad quedó completamente paralizado. El automóvil deportivo de lujo del que tanto presumía. El mismo que siempre presentaba como uno de los beneficios exclusivos de su cargo. Iba a ser retirado sin previo aviso. Ese automóvil era el mayor símbolo de su prestigio. Intentó protestar. ¿Cómo que recuperar el vehículo? Hoy no estoy trabajando. Ese auto forma parte de mi paquete ejecutivo de beneficios. No pueden quitármelo así. Pero el empleado de seguridad mantuvo exactamente el mismo tono impersonal. Esta orden proviene directamente de la alta dirección de la empresa, señor. Si no se presenta dentro de los próximos 60 minutos, estamos autorizados para enviar un equipo de recuperación con una grúa hasta su domicilio. Le recomendamos resolver el asunto aquí para evitar un espectáculo público frente a sus vecinos. Solo imaginar a todos los residentes del vecindario viendo cómo una grúa retiraba su automóvil hizo desaparecer toda la valentía de Brad. Su reputación ya estaba bastante dañada después de haber sido citado por la policía. No sobreviviría a una humillación semejante. Salió apresuradamente de la casa. Brad, ¿a dónde vas? No me dejes sola. ¿Qué ocurre con tu automóvil? Bárbara gritó desde la puerta. Pero Brad ya estaba demasiado lejos. Pidió un servicio de transporte económico utilizando los últimos $20 que le quedaban. Cuando llegó al estacionamiento de la empresa, no lo esperaban agentes de seguridad. Lo aguardaban un escribano público y un representante legal del despacho de Roberto Harrison, cuya firma también tenía oficinas en ese mismo edificio. No hubo espacio para negociar. Simplemente colocaron sobre el capó del automóvil un documento oficial de entrega voluntaria del vehículo y lo deslizaron hacia Brad para que lo firmara. El documento era claro y contundente. El vehículo pertenecía a una empresa de arrendamiento comercial que mantenía un contrato con el grupo Helena Crown, no con la empresa donde trabajaba Brad. En ese instante, una desagradable sensación le recorrió todo el cuerpo. Comprendió que nunca había sido el dueño del automóvil. Solo había tenido autorización para conducirlo. No tenía absolutamente ningún derecho legal sobre él. Consumido por la rabia y la humillación,
no tuvo más remedio que entregar la llave electrónica. En cuestión de segundos perdió el principal símbolo de riqueza y estatus del que tanto presumía. Mientras tanto, en la mansión de las afueras, Bárbara estaba llegando a su límite. Necesitaba desesperadamente distraerse. Decidió pedir un servicio de transporte hasta su exclusiva boutique de diseñador favorita. Estaba convencida de que alguna de sus tarjetas secundarias de una tienda departamental todavía funcionaría para realizar una compra pequeña. Según ella, necesitaba un nuevo bolso de lujo para calmar los nervios. Eligió un elegante bolso de cuero importado y caminó hasta la caja con la misma actitud altiva de siempre. Entregó la tarjeta con absoluta seguridad. El resultado fue exactamente el mismo. Lo siento mucho, señora, pero esta tarjeta ha sido rechazada. La cajera habló con educación. Bárbara estalló de inmediato. ¿Cómo que rechazada? Eso es imposible. Vuelva a intentarlo. Su sistema debe estar fallando. La empleada pasó la tarjeta una segunda vez. Y luego una tercera. En las 3 ocasiones apareció el mismo resultado. Pago rechazado. Varios clientes adinerados de la boutique comenzaron a observar la escena. Bárbara, que siempre había vivido obsesionada con proyectar una imagen de perfección y elegancia, sintió una humillación insoportable. Ni siquiera llevaba suficiente dinero en efectivo para pagar los impuestos del bolso. Con el rostro completamente rojo de vergüenza, salió furiosa del establecimiento. Terminó caminando varias cuadras bajo el intenso calor del verano. Algo que no hacía desde hacía décadas. Mientras esperaba para cruzar una avenida, algo llamó su atención al otro lado de la calle. Un restaurante completamente nuevo y extremadamente exclusivo estaba lleno de clientes elegantes. Su moderna arquitectura destacaba entre todos los edificios cercanos. Sobre la entrada principal podía leerse un gran letrero. Helena's Crown. Aquel nombre despertó un vago recuerdo. Bárbara recordó que años atrás Helena había mencionado un pequeño proyecto de catering. En aquel momento ella se había burlado, calificándolo como un simple pasatiempo sin importancia. No existía ninguna posibilidad de que aquel supuesto pasatiempo se hubiera convertido en un restaurante de lujo tan impresionante. Sacudió la cabeza. Convencida de que solo era una extraña coincidencia, tomó un autobús de regreso al vecindario. Cuando finalmente cruzó la puerta principal de la mansión, encontró a Brad sentado en el sofá de la sala. Su expresión era completamente derrotada. Se llevaron el automóvil, mamá. Ya no tengo coche. Su voz apenas era un susurro. Y yo ni siquiera pude comprar un bolso. Mi tarjeta fue rechazada delante de todo el centro comercial. ¿Qué demonios está pasando con nuestras vidas, Brad? Bárbara comenzó a lamentarse. En ese momento apareció Chloe sosteniendo una carta certificada dirigida a Brad. No era un documento judicial. Era una notificación oficial enviada por la Asociación de Propietarios y la Administración del exclusivo vecindario. La carta informaba que las cuotas mensuales de mantenimiento, seguridad y conservación de las áreas comunes llevaban 6 meses sin pagarse. La deuda acumulada ascendía a varias decenas de miles de dólares. Si el importe no era abonado de inmediato, suspenderían el acceso al barrio privado, el servicio de vigilancia y el suministro de agua de la propiedad. ¿Qué significa esto, Brad? Hemos vivido aquí durante años. ¿Nunca pagaste las cuotas del vecindario? Yo pensaba que tú te ocupabas de todas las cuentas de la casa. Bárbara señalaba el documento con el dedo temblando. Brad respondió desesperado. Siempre se pagaban automáticamente. Era un débito programado. Es imposible que exista una deuda. Seguro Helena está manipulando las cuentas. En aquel instante comprendieron algo aterrador. La recuperación de los bienes no consistía únicamente en bloquear tarjetas de crédito o quitar automóviles de lujo. Se trataba de destruir los cimientos mismos de la vida que llevaban. Desesperados, comenzaron a revisar archivadores y antiguos documentos financieros. Intentaban entender por qué jamás habían visto una factura del mantenimiento del vecindario, una cuota hipotecaria o un recibo de impuestos. Lo que descubrieron los dejó completamente confundidos. Todas las grandes facturas. La hipoteca.
Los impuestos de la propiedad. Los servicios básicos. Absolutamente todo había sido pagado automáticamente mediante transferencias directas provenientes de las cuentas corporativas de Elena. Las mismas cuentas que ahora estaban completamente bloqueadas. Ellos nunca habían pagado realmente el costo de su propia vida. Aquella noche permanecieron sentados sobre los costosos sofás italianos de cuero que decoraban la sala principal. Pero sus corazones estaban llenos de miedo. No solo estaban arruinados. Eran completamente indefensos. Como aves exóticas viviendo dentro de una jaula dorada. Y la verdadera dueña de aquella jaula acababa de dejar de alimentarlas. Ahora estaban atrapados dentro de una hermosa prisión, condenados a morir lentamente. Sin sospechar que la verdad más devastadora sobre el lugar donde vivían llegaría con el amanecer. La mañana era fresca. Pero dentro de la mansión el ambiente resultaba asfixiante. Brad y Bárbara apenas habían logrado dormir. El miedo a la ruina financiera y al proceso penal les había robado el descanso. Para desayunar solo tenían unas tostadas simples y una taza de té instantáneo preparado con agua del grifo. Un contraste doloroso con los sofisticados desayunos gourmet a los que estaban acostumbrados. Con el poco efectivo que les quedaba y todas las fuentes de dinero bloqueadas, la desesperación ya era absoluta. Tenemos que pedir un préstamo personal a alguno de tus amigos ejecutivos, Brad. No podemos seguir viviendo así ni un solo día más. Bárbara parecía mucho más envejecida bajo la luz de la cocina. Ninguno de mis amigos responde mis llamadas, mamá. En la oficina ya todos saben que enfrento cargos graves por violencia doméstica. Mi reputación profesional está completamente destruida. Brad ocultó el rostro entre las manos. De pronto sonó el timbre de la puerta. Pero no fue un timbre cualquiera. Al mismo tiempo comenzaron a escucharse fuertes golpes que retumbaron por toda la entrada de la casa. Era evidente que se trataba de una autoridad oficial. Brad y Bárbara intercambiaron una mirada aterrorizada. Un frío nudo se formó en sus estómagos. Sabían perfectamente que aquello tenía relación con Elena. Brad dudó unos segundos antes de abrir. Los golpes se hicieron todavía más fuertes. Abra la puerta inmediatamente. Departamento Civil de la Oficina del Sheriff del Condado junto con representantes del despacho Harrison. Si no abre, tenemos una orden judicial que autoriza el ingreso por la fuerza. La orden fue pronunciada con tanta fuerza que varios vecinos adinerados, que hacían ejercicio por la mañana, comenzaron a mirar hacia la casa. Sin otra alternativa, Brad abrió la pesada puerta de roble. En el porche había 5 agentes uniformados del sheriff, un funcionario judicial encargado de ejecutar la orden y el propio Roberto Harrison, impecablemente vestido con un elegante traje de 3 piezas. Detrás de ellos esperaban 2 enormes camiones de mudanza. El espectáculo llamó inmediatamente la atención de todo el vecindario. Los vecinos comenzaron a reunirse sobre las aceras. Incluso los vehículos de seguridad del barrio se acercaron para observar lo que ocurría. Buenos días, señor Brad y señora Bárbara. Roberto hablaba con absoluta serenidad. Estamos aquí para ejecutar una orden judicial de incautación temporal de la propiedad y una orden inmediata de restitución de la posesión emitida por el Tribunal Civil del Condado. Bárbara perdió completamente el control. ¿Incautación? ¿De qué está hablando? Esta casa pertenece a nuestra familia. Es nuestro hogar. Usted no tiene ningún derecho a estar aquí. Intentó empujar a Roberto. Uno de los agentes dio un paso al frente mostrando una copia certificada de la orden firmada por el juez. Retroceda y mantenga la calma, señora. Según los registros oficiales del condado y la escritura de propiedad número 482, este inmueble está inscrito exclusivamente a nombre de Crown Real Estate Holdings LLC. La señora Elena figura como única administradora y representante legal de dicha empresa. Tanto usted como el señor Brad se encuentran ocupando la propiedad en violación de las condiciones de uso, tras la presentación de una demanda de divorcio contencioso. Por lo tanto, quedan oficialmente obligados a abandonar el inmueble de inmediato. Aquellas palabras cayeron sobre ellos como un tren a toda velocidad. Brad y Bárbara quedaron inmóviles. La mansión multimillonaria donde habían construido toda su identidad social.
La casa de la que presumían constantemente. Había sido comprada, mantenida y pagada desde el primer día por la mujer a la que siempre llamaron inútil. A través de Crown Real Estate Holdings. Eso es imposible. Esos documentos son falsos. Yo compré esta casa. Brad gritaba desesperado. Roberto respondió con absoluta calma. La documentación está certificada oficialmente por el Estado, señor. Esta propiedad nunca fue una herencia familiar. Es un activo corporativo perteneciente a una sociedad de responsabilidad limitada que ustedes han ocupado sin contrato de arrendamiento ni título de propiedad. Todas las cuotas hipotecarias, los impuestos y los seguros fueron pagados íntegramente mediante las cuentas operativas de Crown Real Estate Holdings. Usted simplemente ha ocupado este inmueble sin pagar un solo centavo. Después sonrió con una frialdad implacable. Mientras el caos estallaba en la entrada de la casa, Chloe apareció en el pasillo todavía con la bata puesta. Al ver a los agentes del sheriff dentro de la mansión lanzó un grito. Luego quedó completamente paralizada. Acababa de descubrir que la lujosa residencia que había utilizado durante años como si fuera su patio de juegos pertenecía en realidad al imperio empresarial de la cuñada a la que tanto había despreciado. Los agentes no perdieron el tiempo. Entraron inmediatamente en la vivienda y comenzaron a elaborar un inventario completo de todos los muebles, cuadros, electrodomésticos y objetos de valor. Cada sofá de diseñador. Cada pintura personalizada. Cada electrodoméstico de alta gama. Todo fue identificado como propiedad corporativa. A Brad y a Bárbara se les informó que únicamente podían llevarse su ropa y los objetos personales de uso diario. Bárbara sufrió un colapso emocional. Comenzó a llorar y a gritar mientras intentaba arrancarle de las manos a un agente un costoso jarrón de cristal que estaba siendo embalado. No toque eso. Es mío. Lo compré con mi propio dinero. El agente respondió con absoluta frialdad. Lo siento, señora. La auditoría financiera demuestra que este artículo fue adquirido mediante una tarjeta vinculada directamente a las cuentas corporativas del grupo Helena Crown. Después retiró el jarrón de sus manos sin ningún esfuerzo. El desalojo fue impecable. Meticuloso. Público. Y completamente humillante. Decenas de vecinos adinerados permanecían reunidos junto al impecable césped de la mansión, murmurando entre ellos mientras grababan toda la escena con sus teléfonos móviles. Después de pasar años exigiendo la admiración y el respeto de todo el vecindario, Brad y Bárbara se habían convertido en el espectáculo favorito de la comunidad. Estaban siendo expulsados de su propia casa a plena luz del día. En menos de 2 horas, todo lo que tenía valor dentro de la residencia fue inventariado, confiscado y cargado en los camiones de mudanza. Incluso las joyas de diseñador guardadas en la caja fuerte del dormitorio principal fueron incautadas, ya que los registros demostraban que habían sido compradas con fondos corporativos de Helena. Brad, Bárbara y Chloe terminaron de pie sobre la acera, frente a las rejas de seguridad de la mansión. Cada uno sostenía apenas un par de maletas baratas con algo de ropa, mientras observaban cómo los camiones se alejaban. En cuestión de unas pocas horas se habían quedado sin hogar, sin riqueza y completamente humillados ante el mismo círculo social al que durante años habían intentado impresionar. Desesperado, Brad comenzó a llamar a sus antiguos compañeros de trabajo. Nadie respondió. Todas las llamadas terminaban en el buzón de voz. Su reputación como agresor por violencia doméstica ya se había difundido por toda la empresa. Y aquel desalojo público terminaba de confirmar ante todos que la imagen de éxito que habían construido era una mentira. Roberto caminó lentamente por la entrada de la propiedad y se detuvo frente a ellos por última vez. Tienen 24 horas para encontrar un alojamiento temporal. No intenten contactar nuevamente a la señora Helena ni acercarse a ninguna de sus propiedades comerciales o residenciales. Todas cuentan con vigilancia privada permanente. Brad lo miró con los ojos inyectados en sangre. En ellos solo había rabia, impotencia y un profundo arrepentimiento. ¿Quién es realmente Helena? ¿Por qué nos está haciendo todo esto? Roberto respondió con absoluta serenidad. La señora Helena es la fundadora, directora ejecutiva y única propietaria del grupo Helena Crown y de su cadena nacional de restaurantes de alta categoría.
Es la misma mujer a la que usted llamaba inútil todos los días. Creo que ahora resulta bastante evidente quiénes eran los verdaderamente inútiles en esta historia. Sin añadir una palabra más, Roberto dio media vuelta y regresó a su vehículo. Brad, Bárbara y Chloe quedaron completamente solos sobre la acera. Detrás de ellos, las enormes rejas de hierro de la mansión se cerraron con un fuerte sonido metálico. A su alrededor solo encontraban las miradas frías y críticas de quienes hasta hacía poco eran sus vecinos. Su falsa dinastía había quedado completamente destruida. Y ahora debían aceptar una verdad imposible de negar. La mujer a la que habían golpeado y humillado a las 3 de la madrugada era, en realidad, la auténtica reina del imperio del que ellos habían vivido. Y acababa de expulsarlos a la calle. Las semanas posteriores al desalojo fueron una auténtica pesadilla para Brad y Bárbara. Sin casa y sin bienes, terminaron alquilando un pequeño apartamento de 2 habitaciones, húmedo y deteriorado, en un complejo residencial ubicado en una zona industrial de las afueras de la ciudad. Su nueva realidad no tenía absolutamente nada que ver con el lujo al que estaban acostumbrados. Cada dólar que conseguían apenas alcanzaba para comprar alimentos básicos. Para empeorar todavía más la situación, Brad fue despedido oficialmente de la empresa después de que concluyera la investigación interna relacionada con el caso de violencia doméstica y las irregularidades financieras. Ahora ambos estaban desempleados, rechazados socialmente y hundidos en la pobreza. El momento culminante de su destrucción legal llegó la mañana del juicio de divorcio. El Tribunal de Familia del Condado transmitía una sensación fría, solemne e intimidante. En la mesa de la demandante se encontraba Elena, acompañada por Roberto Harrison y Marcos. Vestía un impecable traje de diseñador color gris oscuro. Los moretones de su rostro habían desaparecido por completo. En su lugar había una expresión de serenidad, fortaleza y absoluta autoridad. En la mesa de la parte demandada estaban Brad y Bárbara, quien había sido autorizada a declarar como testigo. Su aspecto era completamente distinto. Lucían agotados, desaliñados y vestían trajes anticuados. Ya no podían permitirse contratar un abogado privado. Los defensores públicos que les habían asignado apenas podían hacer frente a un despacho tan poderoso como Harrison Lab. El juez ordenó iniciar la audiencia. Roberto tomó inmediatamente la palabra. Señoría, esta demanda de disolución matrimonial se presenta por violencia doméstica grave, agresiones físicas reiteradas y un patrón constante de maltrato conyugal. Hemos incorporado como pruebas los informes médicos forenses del hospital, los registros policiales y las declaraciones juradas de los testigos. Brad se levantó apresuradamente. Le temblaban las manos. Señoría, todo eso está completamente exagerado. Solo fue una discusión que se salió de control. Elena me provocó. Lo único que busca es quedarse con mis bienes y destruir mi vida. Desde la zona destinada al público, Bárbara interrumpió ignorando completamente las normas del tribunal. Es verdad, señor juez. Esa mujer es manipuladora y ambiciosa. Quiere arruinar a mi hijo. El juez golpeó el mazo con firmeza. Ordenó a Bárbara guardar silencio bajo amenaza de declararla en desacato. Entonces Roberto dio un paso adelante para presentar la prueba definitiva que Elena había preparado durante años. La revelación pública de su verdadera identidad empresarial y de su patrimonio. Con la autorización del tribunal, señoría, deseo corregir algunas afirmaciones respecto a los bienes que el señor Brad asegura poseer. Proceda, abogado. En las pantallas del tribunal comenzaron a proyectarse documentos societarios, registros bancarios y certificados oficiales de empresas. El señor Brad no solo cometió una grave agresión física contra su esposa. También ha vivido durante años dentro de una ilusión financiera construida íntegramente por mi clienta. La señora Elena es la única fundadora, administradora y directora ejecutiva del grupo Elena Crown, una sociedad dedicada al sector gastronómico y hotelero que posee 15 restaurantes de alta categoría y 3 empresas inmobiliarias comerciales en toda la región. Según la auditoría financiera, el valor total de sus activos supera los 80 millones de dólares. Un murmullo de asombro recorrió toda la sala. Brad y Bárbara quedaron inmóviles. Sus rostros perdieron completamente el color.
$80 millones. Habían vivido con ella durante años. Y jamás lo supieron. Siempre creyeron que era una simple ama de casa que preparaba algunos pedidos de comida como pasatiempo. Roberto continuó. La mansión ubicada en las afueras de la ciudad, recientemente recuperada por orden judicial, jamás fue comprada con el salario del señor Brad. Es propiedad de Crown Real Estate Holdings. El automóvil deportivo que conducía estaba arrendado mediante las cuentas corporativas de la señora Elena. Todos y cada uno de los lujos de los que disfrutaban fueron financiados exclusivamente con los ingresos generados por las empresas que tanto el señor Brad como su madre ridiculizaban calificándolas de inútiles. Brad sintió que todo el tribunal comenzaba a girar a su alrededor. Cada vez que había gritado, «mujer inútil». Cada golpe que le había dado a las 3 de la madrugada. Cada carcajada de Bárbara. Todo regresaba ahora para aplastarlo. Elena había sido el verdadero sostén de sus vidas. Y ellos habían destruido precisamente a la persona que los mantenía. Bárbara negó desesperadamente con la cabeza. Su voz temblaba. No. Eso es imposible. Es mentira. Mi hijo es un alto ejecutivo. Él pagó todo lo que tenemos. Roberto respondió con absoluta frialdad. El salario anual que percibía el señor Brad en su puesto de nivel medio ni siquiera cubría el 10% del gasto anual de esta familia. En las pantallas aparecieron las declaraciones de impuestos de Brad junto a los informes financieros de Elena. La diferencia era aplastante. Todo lo demás fue subvencionado silenciosamente por la señora Elena. El juez llamó a Elena para que ofreciera su declaración final. Ella caminó con tranquilidad hasta el estrado. Prestó juramento. Tomó asiento. Y dirigió la mirada directamente hacia Brad. Señoría, no presenté esta demanda por codicia. Toda esa riqueza ya era mía. Lo hice para recuperar mi dignidad como ser humano y para que personas como Brad y Bárbara comprendan que la violencia física y la arrogancia tienen un precio devastador. Quería que entendieran que la mujer a la que intentaron aplastar bajo sus pies era la misma mujer que construyó el reino del que ellos vivían. El juez ya había escuchado suficiente. Las pruebas médicas, los informes policiales y las auditorías financieras resultaban absolutamente irrefutables. La solicitud de Brad para recibir pensión y una parte de los bienes matrimoniales fue rechazada por completo. El tribunal confirmó que todos los activos empresariales estaban legalmente protegidos por entidades independientes pertenecientes exclusivamente a Elena. La sentencia fue rápida y definitiva. El matrimonio quedó oficialmente disuelto. El fallo favorecía íntegramente a Elena. Además, se dictó una orden de alejamiento permanente contra Brad y Bárbara. Brad abandonó la sala habiéndolo perdido absolutamente todo. Su matrimonio, su casa, sus automóviles, y cada dólar que alguna vez creyó poseer. En el gran pasillo de mármol del tribunal, se separó de su madre y corrió desesperadamente hacia Elena. Las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de verdadero arrepentimiento por la violencia que había ejercido. Eran lágrimas de terror. Temía enfrentarse a una vida marcada por la pobreza absoluta. Elena, por favor. Lo siento muchísimo. Me arrepiento de todo. Lloraba mientras intentaba acercarse. Marco se interpuso inmediatamente entre ambos. Por favor, no me quites todo. Te juro que voy a cambiar. Dame una oportunidad más. Elena se detuvo. Giró lentamente la cabeza para mirarlo por encima del hombro. En su rostro no había ni una sola señal de compasión. Tu arrepentimiento llegó aproximadamente 3 meses demasiado tarde, Brad. Exactamente a las 3 de la madrugada, mientras yo estaba tirada en el suelo de aquella comisaría, sangrando, me hice una promesa. Nunca volverías a tocarme. Nunca volverías a controlar mi vida. Todo lo que me arrebataste, mi paz, mi dignidad y mi amor propio, hoy lo he recuperado multiplicado muchas veces. Después volvió a girarse. Acompañada por Roberto y Marcos, atravesó las puertas de cristal del tribunal y salió del edificio. Brad y Bárbara permanecieron completamente solos en el inmenso pasillo. Habían sido destruidos públicamente.
Ahora solo les quedaba enfrentarse a la realidad. Sin dinero. Sin trabajo. Sin prestigio. Y sin otro lugar donde vivir que un deteriorado apartamento de alquiler. Finalmente se habían convertido exactamente en aquello que durante años habían intentado hacer creer que era Elena. Los verdaderamente inútiles. Sin embargo, la aplastante derrota sufrida en el tribunal de familia apenas era el comienzo de la última pesadilla que aguardaba a Brad y a Bárbara. Pocas horas después de firmarse la sentencia de divorcio, Marcos y su equipo digital pusieron en marcha la fase final del plan de Elena. La destrucción definitiva de su reputación pública y social. Mientras Brad y Bárbara permanecían sentados en la pequeña sala del húmedo apartamento donde ahora vivían, mirando fijamente la pared e intentando aceptar que lo habían perdido absolutamente todo. Internet explotó. Un importante portal nacional especializado en casos criminales, junto con varias de las redes sociales más influyentes del país, publicaron una noticia bajo un titular explosivo. Exclusiva. Exgerente corporativo captado por las cámaras golpeando brutalmente a su esposa, una directora ejecutiva, mientras su suegra observa, ríe y la alienta. El vídeo mostraba la grabación original, sin editar, de las cámaras de seguridad instaladas en el dormitorio principal de la mansión aquella terrible noche. En la esquina de la imagen podía verse claramente la hora. 3 de la madrugada. Las imágenes mostraban a Brad arrastrando a Elena fuera de la cama sujetándola de las muñecas, golpeándola violentamente en el rostro y lanzándola contra el suelo. Pero lo más devastador era la imagen perfectamente nítida de Bárbara. Permanecía de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en el rostro, riéndose mientras Elena sangraba sobre la alfombra. El equipo de Marcos había mejorado la calidad del sonido. Ahora los gritos de Brad llamándola «mujer inútil» y las escalofriantes carcajadas de Bárbara podían escucharse con absoluta claridad. La reacción pública fue inmediata. Masiva. Y despiadada. En menos de 3 horas, el nombre completo de Brad, la empresa donde había trabajado y el rostro de Bárbara se convirtieron en tendencia tanto a nivel local como nacional. Miles de comentarios inundaron las redes sociales. Brad fue señalado por todos como un monstruo. Un agresor de violencia doméstica. Y un parásito que había vivido del dinero de su esposa mientras la maltrataba. Bárbara recibió un rechazo todavía mayor. En Internet comenzó a ser conocida como la suegra del infierno. Su rostro riéndose se convirtió en un símbolo viral de la crueldad doméstica. Organizaciones de defensa de las mujeres y numerosos líderes comunitarios exigieron públicamente que la Fiscalía solicitara para Brad la pena más severa permitida por la ley. Dentro del pequeño y deteriorado apartamento donde ahora vivían, el viejo teléfono móvil de Brad comenzó a vibrar sin descanso. Al revisar las notificaciones encontró miles de mensajes. No eran muestras de apoyo. Eran amenazas. Insultos. Y avisos de que incluso su perfil profesional había sido marcado públicamente por antiguos colegas de la industria. Entró en el vídeo que encabezaba todas las tendencias. Se vio a sí mismo golpeando salvajemente a Elena delante de millones de personas. Sintió un intenso mareo. Pero la vergüenza que experimentaba era mucho mayor que cualquier remordimiento. «Mamá, estamos completamente acabados». Brad mostró la pantalla a Bárbara. Cuando ella vio su propio rostro riéndose con crueldad mientras miles de comentarios la calificaban de psicópata, lanzó un grito desgarrador. Se llevó ambas manos a la cabeza. No podía soportar semejante humillación pública. Brad, haz que lo borren. Llama a la empresa de Internet. Que eliminen ese vídeo ahora mismo. ¿Cómo voy a volver a salir al supermercado después de esto? Gritaba completamente fuera de sí. Pero ya no había nada que hacer. El vídeo había sido descargado, copiado y compartido en miles de plataformas diferentes. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. En primer lugar, todas las mujeres del exclusivo club privado y las distinguidas vecinas que durante años habían asistido a las elegantes reuniones organizadas por Bárbara emitieron comunicados públicos tomando distancia de ella. Fue expulsada de todos los grupos sociales. También se le prohibió el ingreso al club privado. En segundo lugar, incluso Chloe, la consentida hermana menor de Brad, hizo las maletas y desapareció sin dejar ninguna dirección.
Tenía miedo de que seguir relacionada con su hermano y con su madre destruyera para siempre su propia vida social. En tercer lugar, cualquier posibilidad de que Brad consiguiera un nuevo empleo desapareció por completo. Cada vez que enviaba un currículum o acudía a una agencia de contratación, el responsable simplemente buscaba su nombre en Internet. Al encontrar el vídeo viral de la agresión, le pedían que abandonara inmediatamente el lugar. Se había vuelto completamente inempleable dentro del mundo corporativo. Por último, el aislamiento social fue absoluto. Cuando Bárbara intentó visitar a una antigua amiga de la iglesia para pedirle prestado un poco de dinero, la mujer ni siquiera abrió la puerta. En lugar de ayudarla, llamó a la policía para denunciar la presencia de una desconocida frente a su vivienda. Estaban atrapados. Habían perdido su dinero, su casa. Y ahora sus nombres y sus rostros eran conocidos en todo el país como sinónimo de violencia y parasitismo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena descansaba en el balcón de su exclusivo penthouse junto a Marcos. Ambos observaban en una tableta todas las repercusiones que seguía generando el caso. Elena no sentía alegría. Lo que sentía era una profunda paz. Por fin la balanza de la justicia estaba equilibrada. Había vengado todas sus heridas físicas y emocionales sin levantar jamás una sola mano. Había demostrado que la inteligencia, la paciencia y el poder económico podían ser infinitamente más devastadores que la fuerza bruta. Marcos levantó su taza de café. Este es el final oficial de la falsa dinastía que construyeron. Elena bajó la mirada hacia una fotografía impresa. Era la imagen de su rostro golpeado tomada en la sala de urgencias varios meses atrás. Solo quería que supieran lo que realmente significa que el mundo entero te considere una persona completamente inútil. Hizo una pausa. Ahora ya lo saben. Con sus vidas destruidas más allá de cualquier reparación, Brad y Bárbara llegaron al límite absoluto de la desesperación. Solo les quedaba una última opción. Arrastrarse para pedir misericordia a la misma mujer que habían destrozado. Después de perder su dinero, su prestigio y prácticamente toda posibilidad de reconstruir sus vidas, la desesperación terminó siendo más fuerte que el orgullo. No tenían ingresos. No les quedaban familiares que quisieran ayudarlos. Y no tenían otro lugar al que acudir. Bárbara sufría fuertes palpitaciones provocadas por el estrés. Brad había caído en una profunda depresión. Su única esperanza de sobrevivir era Elena. Desesperados por encontrarla, utilizaron antiguos contactos del vecindario para averiguar aproximadamente en qué zona del centro de la ciudad vivía. Pasaron varios días merodeando frente a distintos edificios residenciales de lujo con la esperanza de verla salir. Una lluviosa tarde de martes distinguieron el vehículo utilitario deportivo de Marcos saliendo del estacionamiento subterráneo de uno de aquellos edificios. Supieron inmediatamente que Elena estaba allí. Brad intentó entrar corriendo al vestíbulo. Pero los guardias armados del edificio lo reconocieron de inmediato gracias al vídeo viral y lo expulsaron por la fuerza hasta la acera. Sin darse por vencidos, tomaron una decisión desesperada. Regresaron en autobús hasta el antiguo barrio donde habían vivido. Fueron directamente a la entrada de la mansión que alguna vez consideraron su hogar. Sabían que tarde o temprano Elena o alguno de sus representantes acudiría para preparar la propiedad antes de venderla o alquilarla. Decidieron montar allí una escena pública de arrepentimiento. Durante 3 días completos permanecieron sentados sobre la acera, frente a las enormes rejas de hierro de la residencia. La imagen era profundamente irónica. Quienes antes se comportaban como reyes dentro de aquella propiedad ahora permanecían sentados sobre el asfalto, como personas sin hogar. Los antiguos vecinos pasaban lentamente en sus lujosos vehículos utilitarios deportivos. Algunos reducían la velocidad únicamente para tomar fotografías. Otros simplemente los observaban con absoluto desprecio. Nadie les ofreció siquiera una botella de agua. Ni una sola palabra de consuelo. Cuando comprendió que Elena no aparecería, Brad decidió intentarlo de otra manera. Con un teléfono barato de prepago grabó un vídeo. Miró directamente a la cámara. Su rostro estaba demacrado y sin afeitar. La voz se le quebraba. Elena, por favor, soy Brad. Sé que hice todo mal. Lo siento muchísimo por todo lo que te hice.
Perdón por golpearte. Perdón por llamarte inútil. Lo he perdido absolutamente todo. Me echaron de mi casa. Nadie quiere contratarme. Y probablemente termine en prisión. Por favor, Elena, vuelve conmigo. Te juro por mi vida que buscaré ayuda psicológica y me convertiré en el esposo que siempre mereciste. Solo dame una oportunidad más. Después giró la cámara hacia Bárbara. Estaba sentada a su lado llorando desconsoladamente. Aquellas lágrimas ahora parecían sinceras. Pero no nacían del arrepentimiento por toda la crueldad que había demostrado. Nacían del miedo a la pobreza y al hambre. Elena, hija mía, por favor. Bárbara juntó las manos como si estuviera rezando. Estuve completamente equivocada. Fui una mujer orgullosa, arrogante y malvada. Sé que esta casa siempre fue tuya. Perdona a tu suegra. No permitas que muramos de hambre en la calle. Ya no nos queda nada. Te lo suplico. Retira las demandas civiles y déjanos al menos un poco de dinero para sobrevivir. Brad adjuntó el vídeo a un correo electrónico. Lo envió directamente al despacho de Roberto Harrison. Sabía que era el único canal de comunicación que todavía no estaba bloqueado. Mientras tanto, en la nueva sede corporativa de Elena, ubicada en el centro de la ciudad, ella se encontraba reunida con Roberto y Marcos alrededor de una elegante mesa de conferencias. Abrió el correo electrónico. En la enorme pantalla de la sala reprodujo el vídeo. Observó en silencio las súplicas de Brad. Y la desesperada confesión de Bárbara. Toda la arrogancia que alguna vez los había caracterizado había desaparecido por completo. Marcos suspiró. Están completamente destruidos. Elena. ¿Crees que deberíamos enviarles al menos una pequeña ayuda económica para que puedan salir de la calle? Elena permaneció completamente inmóvil. Su expresión no cambió. Negó lentamente con la cabeza. Deben pagar el precio completo de sus actos. Marcos, cuando Brad me golpeó el rostro a las 3 de la madrugada, no solo me partió el labio. Intentó destruir mi espíritu. Y Bárbara permaneció allí riéndose mientras yo sangraba en el suelo. Eso fue pura maldad. No merecen ninguna recompensa por lo que hicieron. Roberto habló en voz baja. ¿Cuáles son sus instrucciones, señora Elena? Ella respondió sin dudar. No quiero que mueran, Roberto. Quiero que sigan vivos. Quiero que vivan cada día enfrentándose a la realidad que ellos mismos construyeron. Necesitan comprender lo que significa tocar fondo. Entonces pidió a Roberto que respondiera al correo electrónico de Brad. Sin negociaciones. Sin muestras de compasión. Y sin ofrecer ningún tipo de acuerdo. 5 minutos después, el teléfono de Brad vibró mientras seguía sentado junto a las rejas de la antigua mansión. Abrió el mensaje con las manos temblorosas. Solo contenía 2 líneas. La justicia ya ha dictado su decisión definitiva y no queda absolutamente nada por negociar. El castigo por tus abusos es la vida que ahora tendrás que vivir. Con aquellas 2 frases, Elena cerró para siempre la puerta de su pasado. No ofreció perdón. No ofreció ayuda económica. Los condenó a vivir exactamente en el mismo estado de impotencia y desesperación al que ellos habían intentado arrastrarla, obligándolos a pasar el resto de sus vidas hundidos en el amargo peso del arrepentimiento. Pasaron varios meses desde el juicio y desde que las últimas súplicas de Brad y Bárbara fueron rechazadas. Para Elena, el tiempo avanzó con una rapidez sorprendente, trayéndole sanación, crecimiento y un éxito profesional aún mayor. La cicatriz de su labio había desaparecido por completo. En su lugar brillaba la confianza inconfundible de una mujer que había recuperado el control de su destino y construido un imperio bajo sus propias reglas. Una fresca tarde de otoño, Elena se encontraba sobre un escenario perfectamente iluminado dentro de un imponente edificio recién inaugurado en el distrito gastronómico más exclusivo de Atlanta. Era la gala de apertura del restaurante más grande y representativo del grupo Elena Crown. El salón estaba repleto de autoridades de la ciudad, importantes empresarios y reconocidos críticos gastronómicos. Elena llevaba un elegante vestido de noche hasta el suelo. Transmitía la seguridad y la elegancia de una directora ejecutiva admirada por todos. A su derecha estaba Marcos,
su fiel amigo y socio, quien acababa de pronunciar un emotivo discurso destacando la fortaleza, la perseverancia y la visión que habían llevado a Elena hasta ese momento. En la mesa principal se encontraba Roberto Harrison. Levantó discretamente su copa en señal de respeto. Se sentía orgulloso de haber representado a una mujer que había logrado levantarse con tanta fuerza después de sobrevivir a años de violencia. Cuando Elena se acercó al micrófono, el salón entero quedó en absoluto silencio. No mencionó a Brad. Tampoco habló directamente del oscuro pasado que había dejado atrás. Sin embargo, cada una de sus palabras transmitía una verdad capaz de llegar al corazón de todos los presentes. Durante el último año aprendí una lección muy profunda sobre el verdadero valor que tiene una persona. Su voz era firme y clara. Resonó en todo el salón. Aprendí que la verdadera corona de una mujer no se la entrega una pareja, ni depende del tamaño de la casa donde vive. Una verdadera corona se forja en el fuego de la resiliencia. Cada vez que alguien intentó derribarme, construí un nuevo negocio. Cada insulto destinado a hacerme sentir inútil terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para crecer. Hoy estoy aquí, no como una víctima de las circunstancias, sino como la única arquitecta y propietaria de mi propia corona. El salón estalló en una ovación de pie. Los aplausos resonaron bajo las enormes lámparas de cristal. Elena había encontrado finalmente paz, respeto, independencia. Y había conseguido la mayor de las venganzas. No mediante la violencia, sino alcanzando un nivel de éxito y realización que eclipsó por completo la oscuridad de su pasado. Mientras tanto, al otro extremo de la ciudad, en una deteriorada zona industrial, la realidad de Brad y Bárbara era completamente distinta. Seguían viviendo en el pequeño apartamento húmedo y lleno de cucarachas donde se habían refugiado tras perderlo todo. Sobrevivían únicamente gracias a trabajos físicos agotadores. Brad había conseguido empleo como peón en un gran almacén mayorista de frutas y verduras. Todas las madrugadas cargaba pesadas cajas bajo el frío para ganar apenas el salario mínimo. Bárbara, quien años atrás organizaba elegantes reuniones sociales en el jardín de su mansión, ahora pasaba los días lavando y doblando ropa para algunos vecinos del edificio a cambio de unos pocos dólares. Aquella noche, después de cenar unos económicos fideos instantáneos, Brad encendió el viejo televisor que apenas funcionaba en la pequeña sala del apartamento. Un noticiero local estaba presentando los acontecimientos sociales más importantes de la semana. De pronto aparecieron imágenes en directo de la inauguración del nuevo restaurante insignia de Elena. La cámara enfocó su rostro radiante mientras cortaba la cinta inaugural rodeada de inversionistas y de invitados que la aplaudían con entusiasmo. En la parte inferior de la pantalla aparecía un titular. La reina gastronómica de Atlanta, Elena Crown continúa expandiendo su imperio multimillonario. Brad y Bárbara permanecieron inmóviles sobre el viejo sofá. No pronunciaron una sola palabra. Observaban en silencio a la mujer a la que habían golpeado, humillado y llamado inútil. Ahora estaba en la cima de la sociedad, recibiendo el reconocimiento precisamente de aquellas personas cuya admiración ellos habían perseguido durante toda su vida. Brad giró lentamente la cabeza hacia su madre. Sus ojos estaban vacíos, llenos de un arrepentimiento que nunca desaparecería. Mírala, mamá. Todo era realmente suyo. Tuvimos el mundo entero en nuestras manos, y destruimos a la única persona que alguna vez cuidó de nosotros. Bárbara no respondió. Simplemente ocultó el rostro entre sus manos ásperas y desgastadas. Y comenzó a llorar en silencio. En su mente volvía una y otra vez el recuerdo de aquella madrugada. Su propia risa cruel resonaba una y otra vez dentro del dormitorio principal mientras Elena permanecía tirada en el suelo. Ahora comprendía, demasiado tarde, que la mujer a la que trató como si no valiera nada había sido el verdadero origen de toda la comodidad, seguridad y felicidad que había disfrutado durante años. Pero su arrepentimiento no nacía de una transformación moral. Era el arrepentimiento desesperado de quienes destruyeron aquello que les permitía sobrevivir. Y ahora debían enfrentar las consecuencias. Estaban condenados a despertar cada mañana en la pobreza, cargando para siempre con el peso de saber que habían perdido absolutamente todo por culpa de su propia crueldad y arrogancia. Elena nunca los envió a prisión.
pero los encerró en un castigo mucho más severo. La prisión de sus propias decisiones. La historia termina con Elena en la terraza del nuevo restaurante insignia del grupo Elena Crown. A su lado estaban Marcos y Roberto. Frente a ellos se extendía el brillante horizonte de la ciudad iluminada. Los tres chocaron suavemente sus copas de champán. En el rostro de Elena brillaba una sonrisa sincera. Había cerrado para siempre el capítulo más oscuro de su vida. Y ahora caminaba hacia un futuro lleno de luz, dignidad y libertad. Su nombre había quedado grabado para siempre en la cima del éxito. Una corona que ninguna mano violenta volvería a arrebatarle jamás. Porque la crueldad y la arrogancia siempre terminan conduciendo a la ruina, especialmente cuando se dirigen contra la persona que, en silencio, sostiene las llaves de tu propia supervivencia. Y el mayor poder de una mujer nunca reside en cuanto es capaz de soportar, sino en su capacidad para levantarse, reconstruirse y permitir que su éxito sea la respuesta definitiva a quienes intentaron destruirla.